Buenas noches. Cuando conversamos con los amigos, con los familiares, a veces vuelve a nuestra memoria la escuela, los primeros años de colegio. Y esa memoria no siempre es muy agradable. Muchos recordamos o recuerdan burlas, acciones violentas, agresiones, o por el color de la piel, o por la forma de ser, o porque se sabe algo que el otro no conoce, o por unos zapatos, o por cualquier cosa, por las maneras de comportarse. Esa es discriminación y se vive todos los días en todas partes. La discriminación quiebra a quien discrimina porque rompe un puente, quiebra al discriminado porque lo rompe por dentro, le quiebra la seguridad. ¿Cómo nace la discriminación? Es como entenderlo y verlo, es como pelar la cebolla. Con cada piel de la cebolla vamos descubriendo lugares de la cultura que han dado origen al desprecio por la diferencia. La familia, las iglesias, los amigos, las lecturas dan origen a lenguajes, a formas, a relaciones que hieren y que acaban con la sociedad. En ese mundo de discriminaciones también hay maestros y maestras que toman la porcelana rota, que toman el hueso quebrado y con amor, con paciencia, con muchísima creatividad van volviendo a armar la figura y van haciéndonos reconocer que el otro es mi igual. En la diferencia también somos los mismos. Maestros y maestras que transforman la cultura que viene quebrada, que viene dañada, para crear una cultura de convivencia. Pasa. Y hoy tenemos con nosotros a maestros que trabajan por terminar la discriminación en la escuela. A ellos les damos la bienvenida. A ustedes los invitamos a participar. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Charlas Maestras. Diversidad en la escuela es el tema del que vamos a hablar hoy, que ya lo veíamos en la editorial de la maestra Luz María. Vamos a hablar sobre cómo enseñar a derrotar esos prejuicios y queremos que vos también participes y nos acompañes. Puedes llamar al 604-232-4604 o a la línea 018 51 50 15. Nos acompañan desde Mutatá la maestra Sara, ¿cómo me le va? Hola, buenas noches, Juan. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches las tenga. Y el profe Jaime Quinto, que viene desde el santuario. ¿Cómo le fue en el viaje? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Jaime, Sara nos acompañan, nos muestran esta Antioquia diversa y pues arranquemos por una pregunta que tiene que ver todo con esto. ¿Por qué o para qué educar en la diversidad? Empecemos con vos. Gracias, Juan. La diversidad deja de ser una palabra cuando la ponemos en el contexto. La diversidad empieza entonces a hablar de lo que cada uno de nosotros es, de eso que yo como niño, como niña, estoy dando de mí y estoy mostrando eso que me enseñan en casa. Entonces, el hecho de que yo llegue a la escuela con una formación y que el otro no logre terminar de entender, o sí lo termine de entender, porque al final ser diversos es eso, es mostrar eso que yo hago, eso que yo soy, y que el otro de alguna manera entienda que pues somos distintos. Y desde casa entonces cómo formamos y cómo educamos en ese respeto habla de lo que es esa diversidad que llega a las aulas. Maestro, ¿qué piensa? Enseñar en la diversidad es construir mundos, pensamientos, paradigmas, formas de ver, de actuar de manera distinta. Es reconocer en el otro a alguien que es distinto, pero no por ser distinto es mejor o peor. Y no por ser distinto tengo que performarlo, transformarlo a mi imagen y semejanza o que tiene que ser igual a mí. Entonces ese discurso de la diversidad debe llegar no solo a la escuela, sino romper esos muros, trascender para poder construir una noción
de lo distinto, de reconocer al otro precisamente porque es distinto a mí y no tratar de modificarlo como lo que es hegemónico. Profe Sara, pero es que vivimos en una sociedad que parece premiar la discriminación. ¿Cómo el maestro está preparado para no tener prejuicios y respetar al diferente que tiene al frente? Yo siento, Luz, que es muy complejo porque nosotros estamos de alguna manera predispuestos frente a muchas situaciones y eso viene de casa. O sea, a mí en casa me enseñan qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bonito, qué es lo feo. Entonces es mirar cómo el maestro logra traer ese niño que siente que lo bueno es esto y esto y esto y le enseña que definitivamente no es tan bueno. Tenemos niños que dicen, mamá, tú estás equivocada porque mi profe me enseñó esto otro. Entonces la labor del maestro sería desde el amor, desde el acompañamiento, desde eso bonito que nosotros sabemos hacer, porque el maestro cuando llega a donde un niño, así sea su primer niño, trae un rato largo en la academia, sea normalista, sea licenciado, tenga la formación que tenga, lleva mucho rato estudiando y entendiendo que todos funcionamos distinto. Entonces, ¿cómo logro, desde mi ser maestro, desde el amor, desde el acompañamiento y muchas veces desde la compasión, mostrarle a ese otro que todos somos distintos? Profe Jaime, ¿y hay reflexiones de maestros, construcciones como seres humanos e internas entre grupos de maestros para identificar si como maestros también discriminamos? Sí, de hecho en el presbítero generalmente se abre ese tipo de espacios en el cual entre pares intentamos como tal dialogar con el propósito de identificar ese tipo de pensamientos o actuaciones que debemos entender que el maestro es un ser humano también, no se puede desprender como tal de su naturaleza de ser humano, pero que al mismo tiempo debe tener muy presente que de la posición que ocupa de autoridad, esa representación, lo que él significa para los estudiantes, pues debe sacar provecho en el sentido de enseñar con el ejemplo e intentar como tal derribar ese tipo de paradigmas que llevan como tal a discriminar al otro. Yo voy a hacer autorreferencial unos 39 segundos y les voy a contar una historia. Cuando entré a estudiar a los 6 años, que era la usanza de la época, el primer día que entro yo y me siento al lado de una niña rubia, me acuerdo que era monita, ella volteó y me dijo, negro. Es que ahí no sé qué le dije, pero yo pensé, yo me llamo Juan, ¿sí o qué? Yo me fui para la casa porque yo ese negro lo sentí como cargado de algo que yo no sabía, como que después supe que era desprecio. Pero llegué a la casa y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué es un negro? Lo que pasa es que en mi casa mi papá era negro, muy negro, y mi mamá blanca, muy blanca, y en mi casa nadie era de un color, todos somos con un nombre. Y esa historia mía no es exclusiva, yo la he escuchado también en voces de otras personas que solo al llegar a la escuela tienen esa noción porque se instala, yo sé que esa niña no es racista y pienso que hoy si me la encontrara seguramente no estará pensando, ella venía con esa idea de la casa, así como yo venía con la idea de que la gente era de todos los colores, entonces no había problema. ¿Cómo se le puede enseñar a ese maestro a vencer sus propios prejuicios para que pueda realmente decirle al niño, no está mal ser gay, no está mal ser negro, verde, rojo, amarillo, no está mal ser gordo, todos esos, no está mal tener una capacidad distinta o una situación frente a la vida? Es que por todo te pueden discriminar y tratar mal. Y entra la palabra bullying, de la que vamos a hablar ahorita. Pero ¿cómo se le puede enseñar a ese maestro, ustedes que son maestros de maestros, a derrotar ese prejuicio? Es complejo, es muy complejo, Juan, en la medida que, como lo decía Jaime hace un rato, somos seres humanos y venimos cargados de un montón de cosas. Entonces, ahí la misión de nosotros como formadores, porque pues formamos maestros, es esa, es tratar de que ellos entiendan que aún en sus inicios también fueron señalados de distintos, porque todos en algún momento nos sentimos discriminados por orejones, por chiquitos, por gordos, por grandes, por pelicortica, como me pasó en el colegio cuando llegué hace 7 años. Cuando yo llegué a Mutatá, pues como que era la única profe con el cabello corto. Y los niños de preescolar y primero me decían, profe,
pero es que las mujeres no usan el pelo corto. Usted tiene corte de hombre. No, mi amor, el cabello cortico también es lindo. No, profe, el cabello cortico es de los hombres. ¿Por qué no se lo deja crecer para que se vea más bonita? Claro, está el estereotipo de belleza Entonces, que ellos... es entrar a conversar con niños de 5 y 6 años para que ellos entiendan que el cabello corto no tiene género. O sea, lo puede usar cualquiera, como hay hombres con el cabello mucho más largo que el mío y mucho más bonito. Pero sí es como le mostramos a ese maestro que regrese un poquito a lo que él ha sido como persona, y entonces desde esa vivencia pueda mostrarle al niño que el ser diverso es lo que está bien, por decirlo de alguna manera. Vos tuviste una vivencia particular y es, aquí todos 4 hablamos español, pero Sí. vos además, llegando con el español que tenemos, tuviste que aprender a hablar antioqueño. Contanos de eso. Sí, cuando llego al departamento de Antioquia me encuentro con que me era difícil comunicarme en el sentido de hacerme entender y entender a los otros. Entonces, en las ciencias naturales, pues generalmente está el lenguaje técnico que uno se defiende y lo defiende a capa y espada, por decirlo de alguna forma, pero percibía que no estaba llegando donde tenía que llegar. Y es a ese sujeto de conocimiento que está allí, que tiene unas significaciones, unas ideas, y que necesita interlocutar conmigo. Y yo debo interlocutar con él y obviamente con el contexto, con el entorno. Y me tocó literalmente aprender a hablar paisa, no en el sentido del acento, sino el vocabulario, la jerga, ciertos términos, la gestualización, la forma como miro, como me dirijo al otro, porque todo eso es una carga que comunica incluso mucho más de lo que uno dice con palabras. Entonces ese saber llegar al otro, saber rodearlo, saber no solo preguntarle si me entiende, sino me hice entender que es distinto. Sí, no es depositarle la carga a él. Al otro, sino obviamente es mi responsabilidad como tal comunicarme de manera asertiva, de manera adecuada. Lleva a que me tocó aprender a hablar paisa en el sentido de ese vocabulario. Y ahí tengo también una historia adicional en el liceo, con toda esa llegada de personas de otros lugares, especialmente pues, de Venezuela. Entonces hice un proyecto muy bonito que más adelante podría hablar de él, en el cual Agustín Franco y Luz Adriana se encargaron como tal de encauzar una forma de comunicación donde para ellos fuese mucho más familiar y obviamente para el resto de la población de la familia liceísta también pudiese comunicarse de manera asertiva. Que no lo dejemos para más adelante, porque aquí más adelante dura muy poquito. Muy sí. poco. Porque además ella también nos va a hablar, porque migrantes e indígenas también llegan a su escuela. Hablemos de eso. Sí, en la institución presbítero de Rodolfo Gómez Ramírez se construyó un proyecto denominado Chamolandia. Entonces ese proyecto tiene varios ejes. Uno de ellos está enmarcado en lo que es la comunicación, pero una comunicación asertiva. Entonces Agustín Franco, uno de nuestros coordinadores, coordinador de la jornada de la mañana, y Adriana Cerda, quien es nuestra bibliotecaria, en cabeza de Ángela Ruth, nuestra rectora, se hacen la pregunta, se formula la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para poder llegar a esa población que nos llega de manera significativa? Tenemos un 20% aproximadamente de población venezolana. Y construyen ese proyecto y dentro de ese proyecto está el eje de comunicación. Entonces se dieron a la tarea de indagar sobre esas palabras, ese vocabulario que es propio como tal de la población venezolana, e hicieron el equivalente con el vocabulario propio principalmente del santuario, del santuariano. Y en tu institución, ¿qué experiencia han tenido o con los migrantes venezolanos que además Urabá está recibiendo hoy día, que nos están viendo muchachos y muchachas? Estamos frente a una emergencia humanitaria. Hay casi 12.000 personas estancadas, varadas en Necoclí, pretendiendo cruzar el tapón del Darién. Después hablamos de ese dolor. Pero venga usted, cuénteme, pues esa realidad del país cruza también por tu escuela. Sí, además de que Mutatá, por su ubicación geográfica,
es el paso de muchísimas cosas. Entonces, todos los migrantes que pasan por aquí, pues indiscutiblemente deben pasar por Mutatá. Además de esa situación geográfica, pues Mutatá es un territorio bien diverso. Entonces, nosotros tenemos cercanos, muy cercanos, 13 resguardos indígenas. Entonces, en esos resguardos viven, yo no sé, son como 6 o 7 mil indígenas, y la mayoría llegan a nuestro colegio porque somos el único colegio urbano que tiene el municipio. Entonces nosotros en este momento tenemos 1.790, casi 1.800 estudiantes, y yo creería que cercano al 20% son entre indígenas y migrantes, porque hay venezolanos que se han quedado ¿Y en cómo nuestro se trabaja municipio. esa, no digamos aceptación, sino esa convivencia? Porque es que la aceptación tiene que estar con el que viene, el distinto por su extracción. Sí, con los niños indígenas lo hemos naturalizado un poco más porque él es de ese territorio. El estudiante venezolano, por ejemplo, ha llegado y ha sido bien recibido. O sea, nuestros estudiantes aún tienen esa connotación del ser del pueblo y de ese pueblo pequeño en donde todos nos conocemos, donde todos sabemos de dónde llegó el otro, en qué momento llegó, cómo vive, dónde vive. Entonces hemos recibido de alguna manera han sido aceptados de manera correcta nuestros estudiantes pues migrantes. Con los indígenas también nos pasa, pero con ellos, como te decía, los hemos normalizado más porque ellos son del territorio. Entonces que para nosotros llegue un estudiante indígena no es raro, o sea, es como lo normal del día a día, además de que hemos tratado de que ellos regresen a la escuela y se queden. Entonces hemos estado como en esa lucha constante de que estén y se queden, porque ha sido un poco complejo, pero pues ahí vamos trabajando en el día a día por la permanencia de nuestros estudiantes. Frenar esa deserción escolar, maestra. Diversidad son distintas maneras de hablar el mismo idioma o son distintos idiomas. Diversidad es un color de piel, diversidad es un género, diversidad es reconocernos distintos, pero finalmente todos tan humanos y tan iguales. Sergio González es parte de la Secretaría de Educación y él nos va a contar cómo ve esa institución, cómo ve nuestro departamento la diversidad. Veamos este video. Hablar de diversidad en la escuela es necesario para generar entornos protectores y seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. La diversidad está presente en nuestra sociedad y en nuestro día a día, y en la escuela lo vemos con mucha más fuerza. Somos diversos desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de vestir, desde nuestras culturas, religiones e ideas políticas, pero además, cuando cruzamos la diversidad con el tema de género y de sexualidad, encontramos que es necesario en la escuela empezar a dar conversaciones y discusiones serias sobre las identidades de género, sobre las orientaciones sexuales diversas y especialmente sobre los estereotipos de género que hemos construido en nuestra sociedad y que nos ha hecho incluso tanto daño a hombres y mujeres. Es importante repensar el lugar del hombre y de la mujer en nuestra sociedad, pensar que los hombres no tenemos que ser siempre los fuertes, que podemos expresar nuestros sentimientos, que podemos llorar, y que las mujeres tienen espacios en los que pueden estar, que pueden ejercer labores que tradicionalmente se le han dado a los hombres, que pueden estar incursionando en las áreas de la ciencia y la tecnología, y que además pueden proponer espacios diversos también en la escuela. Entonces es importante que en la escuela demos espacios para pensarnos todos y para que a partir de ahí demos discusiones serias que puedan ir transformando nuestra sociedad y que en la que todos podamos caber, y en últimas que la escuela sea ese espacio seguro en el que todos podamos ser. Un espacio seguro. Eso tienen que ser las instituciones educativas, no solo en Antioquia, sino en todos los lugares, muchachos y muchachas. Pueden participar con nosotros en las líneas 604-232-4604 y 018-1051-5015. Quiero conversar con vos, profe, a propósito de lo que Sergio nos contaba desde la Secretaría de Educación, y es que un tema como la educación de género, la identidad de género, cuando se comienza a hablar en voz alta sobre el sistema educativo, hay quien dice, no, eso es ideología de género, y hasta se movilizan y se polariza, que es una palabra también muy en boga. Todo esto desde una óptica política. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué se ideologiza un asunto que es identitario? ¿Por qué le meten
un cuento que pues, no vamos a hablar de ideología de raza, por ejemplo. Sí, total. Pues la politización del discurso va en esa línea de defender unos intereses que no siempre son conscientes. No siempre son conscientes. Quienes defienden muchas ideas ni siquiera analizan o reflexionan sobre el trasfondo que hay de ese discurso particular. La identidad como tal de género es un proceso natural. Es decir, como proceso natural no debería ni siquiera discutirse. No debería causar escozor o llamar más la atención de lo que merece, algo que nace con el individuo, que nace con la persona y además que es un derecho como tal que él o ella tienen para definirse o decidirse como lo considera. Pero también podríamos mirar que detrás de ese discurso de la ideología y no de la identidad puede haber también unos intereses que posicionan a quienes lo defienden o se esconden detrás de esos estereotipos para seguir promulgándolo como posición hegemónica. Entonces podemos escuchar términos como, por ejemplo, es que no es normal. La pregunta es quién define o qué define. ¿Qué es normal? Bajo qué situaciones hablamos de normalidad. ¿Qué es ser normal? ¿Y qué es ser anormal? Entonces todo dependerá de la lente también con la que se mire, pero en la escuela el discurso que debe caber es el discurso de la identidad, más no el discurso de la ideología. Ese es el discurso que debemos defender, el de la identidad. A la escuela vivimos poniéndole todas las tareas. Dijéramos, Todas. como sociedad, todo lo que nos da pereza o no podemos o no vamos a hacer, escuela, usted es responsable de resolverlo todo. Y uno de esos asuntos complejos es cuando en una cultura tenemos problemas para reconocer la identidad de género como algo natural. Contanos las experiencias en tu escuela, Sara. Pasa de todo. Es un colegio y es todo un universo. O sea, las instituciones educativas de la puerta hacia adentro son un mundo totalmente distinto, donde los papás creen que mandan a una personita, pero quien llega a la escuela realmente es una cosa súper distinta. Entonces tenemos estudiantes, yo por ejemplo tengo un estudiante que es homosexual y siendo distinto es lo más discriminador que conozco, porque él se asume un homosexual con mucha plata, entonces los otros son los que no tienen, los feos. Entonces, ¿cómo desde el ser distinto yo también empiezo a discriminar o a hacer que ese otro se sienta menos si se supone que estamos compartiendo condiciones? ¿O será que su pantalla es atacar primero antes de ser atacado? Quizá porque cuando era más pequeño sí realmente lo molestaban lo suficiente, pero él entendió que en su diferencia podía ser muy fuerte. Entonces yo no sé si es que él está tratando de fortalecer a los demás o de apagarlos desde esa diversidad sexual. Entonces es muy complejo porque los colegios, las instituciones son universos totalmente distintos. Entonces las mamás defienden, es que mi hijo no es así. Y yo las miro y como que, mamá, no, él sí es así, él aquí es así. Lo que pasa es que usted quizás no ha visto eso que ellos con sus pares logran ser. Porque es que yo le enseñaba a mi hijo que los negros, que los indígenas, que la gente se respeta, pero entre pares se la montamos al indígena. Y al mío así yo le haya enseñado, entonces también está con sus pares atacando al que es distinto. ¿Cómo se puede, maestros, cualquiera de los dos, o los dos incluso, trabajar sobre el bullying, que es uno de los tormentos más grandes hoy día de la educación global, más allá de las campañas de poner una cartelera en el salón? ¿Cómo se puede realmente fortalecer una educación contra el prejuicio? Pues algo que hay que tener muy en cuenta es que debemos de ser conscientes de nuestro discurso. Ese discurso consciente significa que tenemos, voy a denominarlo así, un poder, entre comillas, comillado, que hace que los demás vean en nosotros una autoridad. Por lo tanto, la forma como yo me asumo frente al otro marca a esos chicos y chicas que me ven y se reflejan en mí.
Entonces, una tarea que tenemos y hay una tarea nueva para la escuela y que la vivimos todo el tiempo, es crear experiencias en nuestras aulas, en nuestros entornos, que no solo hagan de la escuela, del espacio, un entorno seguro, un entorno que sea familiar, un entorno en el cual el estudiante no se quiera ir, que es muy bonito cuando el estudiante quiere quedarse otro ratito, jugando esto o aquello, departiendo, qué sé yo, porque se siente seguro, ¿sí? Pero que el docente construya esos ejemplos que lleven a identificar la diferencia como algo propio del colectivo. Acá hago referencia. Si yo como docente defiendo la posibilidad de que en un mismo espacio existan distintas razas, pero a mis estudiantes los rotulo, entonces este es amarillo, este es negro, este es tal cosa, no los llamo ni siquiera por su nombre, estoy enviando un mensaje que va a calar más, aunque no sea consciente de ello, es un mensaje que va a calar más en mis otros estudiantes y voy a promover lo que se llama la presión de grupo. Entonces en esa presión de grupo empiezo a señalar, a rotular. Y este no se llama como debería llamarse, sino que se llama como yo decidí que se llamara. Entonces o es gordo, o es flaco, o es alto, o es más bajo, o es esto, o es aquello, pero le quito la identidad. Y una de las peores discriminaciones que existen es esa. Llamar a alguien porque se parece a esto, entonces, es que se me parece, entonces yo lo llamo así porque se parece a... Perder el nombre. Perder el nombre, es perder la identidad. Que detrás de cada nombre hay alguna razón particular por la cual se denomina o se llama de esta forma, ¿sí? Entonces yo creería que es eso, hacer los discursos conscientes y que ese discurso trascienda no en una práctica, sino en una praxis al interior y al exterior del aula. Enseñar con el ejemplo, que lo decimos. Con eso que dice Jaime, no solamente desde lo particular, sino también desde los colectivos de maestros, porque en las reuniones de descanso de los maestros, los estudiantes también logran leer un montón de situaciones, porque entre maestros conversamos del plaga, del necio, del que no se sienta, y del esto, y del esto, y del esto, y del esto, y los chicos empiezan a entender de quién están hablando los maestros. Entonces también como desde lo individual y desde el colectivo de maestros podemos empezar a humanizar un poquito más la educación, porque sí nos hace falta ponerle otro toquecito de corazón y que entre esos colectivos también entonces empecemos a generar esa reflexión en la que entendemos que todos somos distintos, todos nuestros estudiantes son distintos, pero es que todos los maestros también somos distintos. De hecho, en un ratico vamos a ver una fotografía tuya que nos reafirma esto que decís. La exclusión, la discriminación, el sobrenombre que es tan violento, no nacen entre los niños solamente. Los niños traen un equipaje, traen una familia y traen un barrio y una vivencia. ¿Qué hacen los maestros? ¿Cómo hacer nosotros como maestros frente a los niños, a las familias, perdón, para que también las familias vayan aprendiendo de respeto por lo distinto? Por lo distinto. Hay varios estrategias, podríamos decirlo así. Una de ellas es la escuela de padres. La reunión hay otra que es la dirección de grupo. La dirección de grupo es una herramienta fundamental. Cuando el director o directora de grupo es capaz de comunicarse, entendiendo a ese papá, mamá o a ese acudiente como alguien que también coadyuva a la formación como tal de ese sujeto que es pensante, sintiente, es sensible, cala el mensaje. Calar en el sentido de que hay que convencer también a los acudientes, al papá, a la mamá, de la necesidad como tal de que lo que decimos en el hogar, la forma como actuamos, como rotulamos a las personas, calan, tienen fuerte incidencia en las personalidades que van construyendo nuestros hijos, nuestras hijas. Ustedes hablan del ejemplo y yo quisiera mostrar el ejemplo con la fotografía, una de tantas que ha estado pasando. Vamos a mostrar una foto tuya que vos decís, son diferentes los alumnos, pero también son diferentes los profesores.
Empezamos a conversar de esa foto. Ese es el grupo de danzas del Magisterio de Mutatá. Somos una cosa muy loca que se formó por allá en el 2018, cuando empezaron los encuentros folclóricos y salimos con la intención de pasear. Realmente esa fue la intención inicial. Vámonos a pasear, nos alquilamos uniformes y arrancamos y nos fuimos para Jericó. Cuando pasa la pandemia, empezamos a ponerle un poco más como de entender a ese grupo de danza y de cómo es el territorio y de qué queremos mostrarle a los maestros del departamento. Entonces empieza como una búsqueda muy selectiva de los maestros del grupo de danzas. Entonces tenemos varios profes afro, tenemos una profe indígena, estamos las amarillas, porque yo soy de las amarillas, sí. La pelicortica. Entonces es muy particular porque en esa foto, por ejemplo, estábamos haciendo una representación de una danza en Vera. La única indígena es la persona más pequeña de la foto, es la profe Mónica. La profe Mónica es en Vera de cristianía, pero llega a Mutatá en un contexto totalmente distinto, donde también siendo indígena, hablan una cosa totalmente distinta a la que ella aprendió, porque ella es indígena, se forma en una normal y llega a un municipio súper distinto. Entonces es muy particular porque yo soy lo más parecido a cualquier cosa menos a una indígena. Y estás entonces ahí. en esa danza era supremamente particular porque entonces era la india crespa. Entonces la india negra, entonces era muy particular y es el impacto que generamos Y es la también, enseñanza también como grupo de danza y en lo diversos que somos, porque además es un grupo bien bonito, bien interesante. Sí, está hermoso el grupo. Vamos a salir un momento a un corte para continuar con esta conversación. Recuerden que ustedes también están invitados a hablar con Sara y Jaime. Llámenos al 604-232-4604 o al 018-000 51 50 15. Jaime también tiene su imagen. Vamos a ver esta fotografía que él nos envió y que tiene una historia muy bonita sobre su institución educativa. Sí, esta es una foto muy diciente. Fue lo primero que vi cuando llego al liceo. Ahí pueden ver el lema de nuestra institución, fe y razón. Entonces, cuando me hacen la pregunta, ¿qué foto es representativa del liceo, del presbítero? Bueno, ¿dónde tomarse una foto que dé cuenta de lo que somos como institución? Tenemos un profe que es apasionado por la fotografía, el profesor Osías Peralta de Valledupar. Y nos pusimos a la tarea y surge eso tan bonito como lo es que está en toda la entrada a nuestra institución. Lo primero que se ve y miércoles 25 de mayo que llegué por primera vez al liceo, me encuentro con esa foto imponente y que da paso o apertura a una institución mucho más imponente, a una familia muy unida que trabaja en equipo y es lo que se resalta allí. Me parece que fue muy asertivo que hubiesen escogido esa fotografía. Yo le voy a hacer con mucho respeto a usted, pero también a Sara. Les voy a hacer una pregunta que el televidente puede verla violenta. Yo les pido que no la vean violenta. Profe, usted es negro y usted llegó a comunidades del oriente antioqueño. Mi familia es de allá, yo soy medio de allá y somos muy discriminadores y es una cultura que discrimina con mucha agresividad. ¿Cómo caló en Guarne, en el santuario, para hacerse parte de esa comunidad del oriente? Bueno, es interesante. De hecho, la mayor parte de mi experiencia laboral la he construido en el oriente. El Prodigio, el municipio de San Luis, luego pasé a Occidente, a Santa Fe de Antioquia, que es otro cuento, y vuelvo al municipio de Guarne y ahora en el santuario y en Sonsón. Siempre me he recorrido bastante. Y
No sé si es por la forma de ser o como asumimos los retos. Mi mamá me enseñó desde pequeño que tenía que hacer el trabajo muy bien porque por negro no tenía privilegios. Tenía que hacer el trabajo muy bien. Y donde llegara tenía que hablar era mi trabajo, más no mi color de piel. Y es una filosofía que la tengo muy presente. Y otra situación particular es la forma como enfrento las situaciones adversas. Yo generalmente tengo una sonrisa para todo. Así esté muy ofuscado, muy enojado, siempre está esa sonrisa allí. Yo me asumo como aquel compañero, aquella persona que trata de hacerte el momento más agradable porque no sé usted de qué tormenta viene. Y probablemente esa sonrisa sea el gesto más cálido que usted o el primer gesto cálido que usted ha recibido ese día. Entonces, de manera particular, no he sufrido, o al menos no he sido consciente de sufrir discriminación en los espacios, en los escenarios donde he estado en el Oriente Antioqueño, porque soy más pendiente de dar, de servir, de recibir, de convocar, de alegrar y de mostrarme a mí mismo a partir del trabajo que hago. Creo que eso probablemente hace que las personas que puedan tener una idea distinta simplemente se desarmen y también sonríen. Sara, que no se nos termine este programa sin decir que es que vos venís desde Mutatá y entonces el viajecito siempre es que no pasa. Pero yo iba a decir, y se acabó el tiempo, no, digámoslo ya, ¿qué mensaje o qué idea tienes que quisieras compartir y que no se nos vaya a quedar por fuera por falta de tiempo? Yo siento que estos espacios para nosotros como maestros son demasiado valiosos y el hecho de estar aquí y de estar hablando de diversidad precisamente en un mundo que te discrimina por lo más mínimo es bien interesante. Entonces, dejar lo que conversábamos ahorita detrás de cámaras, dejar la pregunta, dejar la inquietud. Venga, ¿yo por qué siendo distinto discrimino? Porque todos de alguna manera lo hacemos. Entonces es interesante que podamos irnos cada uno, los que estamos viendo este programa, los que estamos aquí pensando en qué momento nos hemos sentido discriminados y en qué momento hemos sido ese que señala, ese que apunta con el dedo, ese que mira feo, ese que cuando pasa el otro, porque eso también es discriminación y también daña al otro, así ni siquiera lo estemos haciendo de frente. Vos tenés una frase y es que el colegio es solo el principio. Sí, yo se los digo a mis muchachos, esos 12 años que están con nosotros parece mucho tiempo, pero realmente solo el principio de ese camino. Entonces, qué interesante que se lleven de la institución esa base con la que van a ir a hacer en el mundo. Traen muchas cosas de la casa, traen muchas cosas de la familia, pero qué interesante que esa interacción, porque es que si hacemos cuentas, en esos 12 años ellos llegan a conocer como unas 6.000 personas, más o menos. Entonces, qué interesante que entre toda esa cantidad de gente que yo conozco en esos 12 años que estoy en el colegio, pueda ir generando esa base sólida con la que me voy a ir el resto de la vida. Bueno, tener presente, Juan, que es la mejor etapa de nuestra vida, el bachillerato, ¿cierto? Crecemos como personas, maduramos, conocemos la persona que siempre nos cayó bien, pero no nos daba ni la hora, no permitía que se nos acercara, y entre muchas otras situaciones. Yo creo que a los estudiantes siempre hay que recalcarles eso, ¿cierto? El colegio es ese entorno para ser feliz, es ese lugar para construir en comunidad. Y frente a la pregunta de, bueno, a vos te tocó más cerquita el viaje desde Santuario, pero igual, no nos quedemos sin compartir que a la luz de este tema, Sara nos dice que quede la pregunta, ¿vos qué nos decís? No, hay algo muy importante que generalmente en Colombia tratamos de resaltar, lo que es el derecho, y se nos olvidan los deberes. Pero también cuando pretendemos hablar de inclusión terminamos siendo excluyentes. Y probablemente no hay mejor forma que excluir que intentar incluir. Entonces probablemente reflexionar en ese sentido, ¿sí? Reflexionar cómo en ese afán por reconocer un derecho terminamos excluyendo y en la mayoría de los casos, valga la redundancia, excluimos es a la mayoría.
por reconocer una minoría. Maestra, ¿con qué se queda este programa? Con el reconocimiento de ese real poder que tiene la escuela para transformar una cultura. Ustedes tal vez no se dan cuenta, pero en esto sí que nos cambian a todos porque nos enseñan a respetar a todas las diferencias y a ver a los otros como lo igual. Me quedo y con enorme gratitud con su generosidad. Y yo quiero recordarles algo que muchas veces se dice en los entornos de la Gobernación de Antioquia, cuando hablamos del Manifiesto de Mayo por la Vida. Nosotros somos los otros de los otros y por eso nos deben importar. Usted ve distinto al otro, el otro lo está viendo distinto a usted. Acuérdese que quien está frente a usted también es un espejo. Nosotros les proponemos este programa, que es un espejo para que nos reflejemos en todo lo que sucede en el entorno de la escuela y que agradecemos a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia que hace posible estas charlas maestras. Maestra, muchas gracias por pegarse el viajecito. Muchas gracias, Juan. Me hiciste acordar de la frase que siempre dice mi jefe, mi rector. Dice, yo puedo caminar como quiera mientras no pise al otro. Maestro, muchas gracias por el ratico. A ustedes gracias por la invitación y sí, mandarle un saludo pues a la familia del presbítero, mi institución, mi familia, al santuario que me ha tenido, pues me ha acogido. Y mencionar algo, Sara, que dice doña Ángela Ruth, mi rectora, debemos de sostenernos siempre en verdades, no en mentiras. Caminemos sin pisar y sostengámonos en verdades. Esta también es una de las enseñanzas de hoy. Los esperamos la próxima semana en otra charla maestra. Muchas gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.